Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta tercera semana, pues, como saben, abordamos la unidad 3, que lleva por título Leer y escribir para comprender, para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea Z. Bien, veo que tenemos
Nos acompaña nuestra compañera Mariana. Bienvenida, Mariana, gracias por acompañarnos de manera síncrona. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas con las actividades? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si gustas, puedes encender tu micro. Si no te es posible, puedes escribir en el chat también, porque bueno, a veces entendemos que por alguna situación pues no sea posible, también es comprensible. Pero fíjate, comparto, bueno, siempre es muy agradable tener compañeros de manera síncrona, pues porque podemos tener mayor interacción. De hecho, justo lo que se busca con estos espacios abiertos para el aprendizaje es eso precisamente, generar una interacción, un diálogo, donde puedas principalmente, donde puedan resolver sus dudas, inquietudes, cualquier comentario en torno a las actividades de la semana, los temas que se han abordado a lo largo de la semana. Entonces, pues bastantes ventajas en ese sentido, ¿verdad? Porque se pueden resolver dichas dudas de manera, pues, síncrona, de manera inmediata. Bueno, quizá no es posible activar el micro, a lo mejor no nos está escuchando en este momento. De cualquier manera, pues sí, pues es importante mencionar que si hay alguna situación en torno a la transmisión, si no se escucha bien, si no es claro, pues bueno, cuestión de que me lo hagan saber. Escribir por medio del chat también podría ser una opción. ¿Sale? Pues nuevamente bienvenidos a todos. Bienvenidos también a los que ven las grabaciones de estas sesiones, los que nos sintonizan también en la mañana, en la tarde, en la noche, diferentes horarios, pero que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Quedo pendiente de cualquier situación, alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, el orden de la presentación es el siguiente. Vamos a activar esta herramienta de anotar que nos da Zoom. Muy bien, este es el orden de la presentación, es el orden que vamos a abordar durante estas dos sesiones, la sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Estos temas que se proponen, pues bueno, tienen la intención justo de ayudar en las actividades de esta semana y también para complementar el aprendizaje. Esa es la intención, por eso estos temas, o por eso se va a profundizar en estos temas. Y los mismos, pues bueno, van a estar, como ya comento, divididos en estas dos sesiones. Porque, bueno, son temas extensos, son temas profundos. Entonces, dividimos en dos la presentación. De cualquier manera, si hay algún tema o alguna situación referente a los temas que se van a abordar en la siguiente sesión, pues bueno, solo es cuestión también de externarlo y con todo gusto también lo podemos abordar. Entonces, vamos a hacer primeramente una introducción, pero bueno, a veces estas introducciones que comparto son algo extensas, entre comillas, pero con la intención precisamente de comprender un poco más o tener un conocimiento previo acerca de estos temas y pues nos dan la pauta para la comprensión, para poder entenderlos de una manera más sencilla. Entonces, la literatura y el mundo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en este tema de la literatura y el mundo?
Pues tiene como intención principalmente sensibilizarlos al arte, que es la literatura, comprender lo que es la literatura, qué encontramos en los textos literarios. En semanas anteriores estuvimos hablando del contexto, ¿verdad? Y que es muy importante conocer el contexto tanto de la obra como del autor, porque este contexto pues nos da información para poder entender de una manera más objetiva, de una manera más clara, los textos literarios, porque mmm, la naturaleza de la literatura, la naturaleza del arte, pues es la subjetividad, el que puede haber distintas interpretaciones por el código que se utiliza, en este caso, el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. Entonces puede haber muchas interpretaciones de un texto para poder ser más objetivos en la interpretación de los mismos. Bueno, pues es que revisamos el contexto. Entendemos que una obra literaria pues está íntimamente ligada a su origen, a su periodo, a su época, al año, al siglo donde surgió, también en cuanto a cómo se encontraba el autor al momento de escribir la obra. Es decir, en los textos literarios encontramos muestras, la historia de nosotros mismos como humanidad, de las distintas maneras de pensar que han habido a lo largo de la historia, las distintas tendencias, las distintas modas, en fin. Por ahí vamos a profundizar en este tema de literatura y mundo, solo es una pequeña introducción. La experiencia estética. Vamos a hablar de la experiencia estética. Muy importante. Me parece algo de lo más significativo que tiene el arte en general, porque no solo vivimos la experiencia estética por medio de la literatura, también a través de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, la experiencia estética, ¿por qué digo que es algo maravilloso? Pues porque es eso que ocurre cuando estamos disfrutando de el arte, cuando estamos leyendo ese poema que nos recuerda al ser amado o que nos recuerda alguna vivencia que nosotros también tuvimos y nos hace sentir un cúmulo de emociones o incluso nos transporta, ¿verdad? Nos transporta, estamos, por ejemplo, a lo mejor sentados en nuestro sofá, en algún espacio en nuestra casa, pero a través de ese poema, a través de ese cuento, a través de esa novela, viajamos a la época medieval, por ejemplo, con todas sus características de espacio, de filosofía, todas las situaciones que ocurrieron dentro de este periodo. Entonces, podemos viajar, podemos estar en otra época, podemos estar en otro lugar. Entonces es algo mágico que sucede a través del arte, a través de la literatura en este caso. Bueno, todo eso que ocurre en nuestro interior, que experimentamos por medio del arte, pues es la experiencia estética, ¿verdad? Vamos a profundizar también en este tema tan interesante. El impacto de la literatura en la sociedad. Otro tema muy significativo que está de alguna manera relacionado con la literatura y el mundo. El impacto que tiene la literatura en la sociedad. Pues fíjense, tal es el impacto de la literatura o de una obra literaria, de un solo autor, una obra literaria, que puede venir a cambiar completamente la manera de pensar
de cientos, miles de personas, puede generar una revolución. Por eso a lo largo de la historia, bueno, siempre ha habido esos eventos, ¿no? Donde a veces, pues, por cuestiones de poder, se silencian a los escritores, a los artistas, para que no despierten, para que no, em, pues, les den ideas, digamos, a la sociedad que pueda perjudicar de alguna manera a los gobernantes, ¿no? Esto ha estado a lo largo de la historia. Entonces, el impacto que genera la literatura en las sociedades es tremendo, es muchísimo. Yendo de manera más cercana, más personal, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado, hemos vivido eh, un cambio en nuestras vidas o un cambio de emoción, de pensamiento por leer una obra literaria, ¿verdad? Incluso algunas obras literarias han cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Nos han ayudado a entender mejor cómo funcionamos nosotros mismos, a conocernos mejor como seres humanos, en fin, a superar una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido a través de una obra literaria, ¿verdad? Entonces, hay una correlación, hay una simbiosis, digamos, entre la literatura y la sociedad. Tanto los autores, la literatura impacta a la sociedad, como también, en este sentido del contexto, como ya hablábamos, la sociedad con su cultura, con sus tradiciones, pues impacta también a los autores, a las personas que viven dentro de esta sociedad. Dentro de esas personas, dentro de estos individuos, pues también hay artistas, también hay literatos, también hay poetas, cuentistas, novelistas, dramaturgos, en fin, entonces eso que vive el autor dentro de la sociedad, pues también es motivo para que él produzca sus obras, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito más al respecto de el impacto que genera la literatura en la sociedad. Solo estamos dando una pequeña introducción, pero que nos ayuda a darnos una idea, ¿verdad? Muy clara, muy específica de qué es lo que vamos a abordar en cada uno de estos textos de estos temas, perdón. Y obviamente, cada uno de estos temas, pues te va a ayudar a dar más claridad y a poder realizar tus actividades de la semana, actividades integradoras, formativas, participaciones en los foros y demás, para hacerlo de una manera adecuada. La difusión de la literatura. Bueno, pues estamos en la era digital, ¿verdad? En esta era digital en la que nos encontramos, la tecnología está presente prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Simplemente fíjense, en este momento, ustedes están en sus casas, yo en la mía, en una ciudad distinta, a cientos de kilómetros de distancia y estamos en un mismo espacio, estamos en una sesión, ¿verdad? A través de esta herramienta que es Zoom y de nuestra computadora, de nuestro celular, por supuesto. Entonces, la manera en la que comemos, la manera en la que generamos, en la que creamos alimentos, las medicinas, los utensilios que tenemos en nuestra casa, en fin, podría llevarme creo que la sesión entera hablando de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Entonces, en el caso de los textos literarios, del arte no es la excepción. También la tecnología pues ha impactado al arte y ha impactado la manera en la que se difunde el arte, en la manera en la que se comparte
los textos literarios, ¿verdad? A través de nuestras distintas redes sociales, que incluso seguimos a los autores, conocemos desde tiempo antes que una obra sea producida, o incluso a veces los escritores preguntan a sus seguidores que, pues a través de distintas estrategias, qué es lo que quieren saber, qué temas les interesan, cuestión de ventas, de marketing también, ¿verdad? Entonces, pues la difusión de la literatura no está exenta de la tecnología. Inclusive se han creado nuevas formas de hacer arte, nuevas formas de literatura. Nos lleva al siguiente tema: formas emergentes de literatura, formas actuales de crear, de producir textos literarios. Entonces vamos a ver estas formas emergentes de literatura, y que muchas de ellas pues ya las conoces, a lo mejor no las identificas como tal, pero que las hemos visto en nuestras ciudades, en nuestras calles, a través de nuestros dispositivos celulares, ¿verdad? Ya profundizaremos más al respecto, tema bien interesante también. Proceso de escritura. Dos de las herramientas más importantes con las que contamos como seres humanos, pues es la lectura y la escritura. Son dos de las principales herramientas que tenemos para, por un lado, para apropiarnos del conocimiento, de la sabiduría, y por otro lado, en el caso de la escritura, para expresarnos, para transmitir nuestros conocimientos. Es decir, a través de la escritura somos emisores, y en el caso de la lectura somos receptores. Entonces, bueno, dos herramientas sumamente importantes en nuestra vida: la escritura y la lectura. Entonces, vamos a ver que existe un proceso, como vimos en semanas anteriores. En el caso de la lectura, existe un proceso para leer. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el proceso de lectura? A ver, hagamos una breve pausa. Proceso de lectura. ¿Qué proceso seguimos para leer? Para realmente obtener el aprendizaje, conocer la intención comunicativa que busca el autor con su obra. ¿Cuál es ese proceso que seguimos? Prelectura, lectura y poslectura, ¿verdad? Hay un proceso para leer. Quien quiera saber un poco más al respecto puede retomar las sesiones de la primera semana. En la primera semana abordamos el proceso de lectura. Entonces, así como hay proceso para leer, hay un proceso para escribir, para realmente lograr lo que nosotros estamos buscando, que expresar nuestras ideas, transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, en fin. Entonces, vamos a profundizar en torno al proceso de escritura, muy seguramente para la sesión del viernes. Prototipos textuales, también a partir de aquí, estos temas seguramente los vamos a ver en la sesión de viernes. Temas también pues extensos, pero los hemos sintetizado, temas muy importantes para realmente, justo lo que comentaba en torno a la escritura, poder lograr lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros estamos buscando escribir un cuento, pues seguramente utilizaremos una narración, quizá también descripción de los personajes, del espacio, ¿verdad? Si nosotros a lo mejor vamos a justificar una respuesta que estamos dando, utilizaremos la argumentación. Entonces, existen diferentes prototipos
textuales, formas diferentes que adquieren los textos dependiendo de la intención que se esté buscando. ¿Sí? Vamos a profundizar más al respecto. Tipos de textos, también importante identificar a primera vista en cuanto a la forma. Si veo que solo son versos, un texto poético, si solo son diálogos, un texto dramático, en fin, diferentes tipos de textos argumentativos, expositivos, persuasivos, en fin, diferentes tipos de textos, y este pues es un tema que también nos va a ayudar en la realización de nuestras actividades semanales, pero también en próximos módulos. Como saben, en estas actividades de esta semana, pues vamos a escribir un cuento, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir frases para iniciar cuentos. A veces me han hecho este tipo de preguntas. ¿Cómo poder identificar a través de frases, de oraciones que estamos realmente estructurando el texto de forma adecuada? Es decir, que hay un inicio, que hay un desarrollo y que hay un desenlace. Bueno, para ello vamos a compartir frases que nos ayudan a identificar esos tres momentos de la estructura de un cuento para facilitar precisamente su realización. Veremos nuevamente lo que es el cuento, aunque ya lo vimos en semanas anteriores. Profundizamos en torno a ello. Incluso les compartí una infografía, ¿verdad? Una infografía de los géneros y subgéneros literarios en el foro de novedades. Ahí tienen una infografía donde pueden profundizar un poco más acerca de este subgénero narrativo. Y por último, dudas, preguntas, comentarios. Como hemos mencionado en otras ocasiones, si no te es posible estar de manera síncrona en la sesión, pero ves las grabaciones y te surge alguna duda o quieres hacer algún comentario, bueno, pues adelante, con todo gusto. Puedes escribir a través del foro de Aprendiendo, a través del foro de Aprendiendo, o directamente como lo han estado haciendo a lo largo de la semana, expresan, compartiendo a través de el mensajero de plataforma, ¿verdad? Entonces también por ahí puedes externar, poner algún ejemplo, hacer alguna pregunta en torno a un tema en específico, agregar o complementar algo de lo que yo estoy compartiendo. Como decía al inicio de la sesión, es muy importante tu participación, que haya interacción. Entonces, si no es posible hacerla de manera síncrona, la podemos hacer de manera asincrónica. Es parte de las ventajas de este proyecto, ¿verdad? De este modelo educativo que es Prepa en Línea SEP. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nada más, denme unos segundos, porque si no borramos los dibujos y cerramos esta herramienta, no me permite cambiar de diapositiva. Bueno, la literatura y el mundo. Hemos estado comentando que para poder interpretar un texto, pues tenemos que conocer el origen, la época, las circunstancias que rodearon esa obra literaria, de igual manera en torno al autor. Entonces, conocer su cultura, conocer a las sociedades, pues nos ayudan a entender mejor los textos, porque el autor
toma parte de lo que le toca vivir dentro de su contexto, aunque también sabemos que otra parte puede estar únicamente en su imaginación, o igual, también puede haber una obra, o puede haber obras, o hay obras que solos han sido creadas a través de la mente, a través de la creatividad del autor, ¿sí? Entonces, en la literatura, pues encontramos cultura, arte, experiencias que han vivido los escritores, el reflejo o una evidencia de lo que se vivió en algún momento, en alguna época determinada, y que se puede analizar en la actualidad o que se puede comparar de alguna manera también para poder obtener esos aprendizajes, esos conocimientos, pues de ese periodo determinado. La experiencia estética, decíamos, la experiencia estética, este fenómeno interior, esto que ocurre cuando estamos disfrutando del arte. Por ejemplo, también sucede a través de la música, ¿verdad? Una de las 7 bellas artes. ¿Qué experimentamos a través de la música? ¿Sí? Eh, por ejemplo, en este caso, la música clásica nos da paz, ¿verdad? Nos ayuda a profundizar más, por ejemplo, en los paisajes, en las pinturas. A través de la música sentimos todo tipo de emociones. A través de la pintura no es la excepción. A través de la pintura recordamos alguna experiencia vivida. Si vemos, por ejemplo, este cuadro de este atardecer en el mar, seguramente también nos acordamos de un momento en el que nosotros estuvimos en el mar. Fíjense el poder que tiene el arte de podernos transportar, de poder hacer que sintamos todo tipo de emociones. Entonces, esto ocurre en el arte. Por eso es experiencia estética. No es una experiencia común, una experiencia cotidiana. Por ejemplo, vivimos todo tipo de experiencias a lo largo de nuestro día y estas experiencias cotidianas, por ejemplo, el placer común, ¿no? El placer cotidiano que vivimos a través de estas experiencias diarias. Cuando llegamos a casa, después de una ardua jornada, muy cansados, y nos tomamos un vaso de agua, pues sentimos placer, estamos viviendo una experiencia común, cotidiana. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una experiencia estética. ¿Por qué es estética? Hago esa analogía, esa comparación, porque la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Es decir, esto que experimentamos, estas experiencias no son comunes, son a través del arte, en este caso a través de la pintura, ¿verdad? En el caso de la literatura, a través del lenguaje, a través de la palabra, de la creatividad que utiliza este artesano de la palabra, este escritor, este poeta, para hacernos vivir todo tipo de emociones, a través de la creatividad de su palabra, como lo hemos visto, por ejemplo, en semanas anteriores, en el caso de
por citar a Sor Juana, en el caso de su obra, ¿verdad? Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, puntos suspensivos. Entonces, esto es la experiencia estética, este fenómeno interior que ocurre dentro de nosotros cuando estamos disfrutando de el arte, esas emociones de todo tipo, porque incluso alguien en algún momento preguntaba, ¿la experiencia estética solamente tienen que ser sentimientos positivos o alegres? No necesariamente. ¿Qué tal que estamos o simplemente estamos viendo este cuadro, este atardecer y nos hace recordar un momento triste también? Puede ser, ¿verdad? A un ser querido, en fin, darnos nostalgia. Un poema igual nos puede causar cierto dolor, cierta tristeza, una obra literaria igual de lo que ocurrió con los personajes, alguna tragedia, en el caso de alguna obra dramática, en fin. Entonces, no importa el tipo de emoción, sino la experiencia que se vive por medio del arte. Todo ese cúmulo de emociones, de pensamientos que nos genera esa manifestación artística, ¿sí? Ya decíamos que pues esto se da a través de lenguaje, ¿verdad? Así como por ejemplo en el caso de los pintores, vivimos la experiencia estética pues a través de sus pinturas, a través de los colores, de las formas, ¿verdad? En el caso de la literatura, se vive la experiencia estética por medio del lenguaje que utiliza el autor, por medio de su creatividad, donde utiliza la metáfora, la antítesis, la paradoja, el hipérbole, en fin, las diferentes figuras literarias para expresar ese sentimiento. A lo mejor, digamos que el 80%, entre comillas, ¿no? Solo por poner un ejemplo, el 80% de los escritores, de los poetas, escriben su fondo es de amor, por decirlo de alguna manera. Pero no se repiten, no hay poemas iguales. Entonces, aunque hay cientos, miles, millones de poemas de amor, no hay uno igual porque cada uno utiliza eh, ese fondo, que es el amor, pero con formas distintas. Cada uno con la creatividad que tiene en el uso del lenguaje, en el uso de la palabra, ¿verdad? Espero que haya quedado claro lo que es la experiencia estética y cómo se vive, ¿sí? A través de cómo sucede en el caso de la literatura, cómo sucede la experiencia estética a través del cine. Ah, bueno, pues cuando estamos viendo ahí a los personajes, sus actuaciones, ¿verdad? ¿Cómo sucede la experiencia estética a través de la arquitectura? Pues cuando estamos precisamente admirando esas construcciones majestuosas que el hombre ha realizado a lo largo de la historia, en fin, a través de cada una de las 7 bellas artes utiliza su propio medio, su propio, eh, pues sí, su propio medio para expresarse de forma creativa, que, vuelvo a repetir, en el caso de la literatura, pues es a través del uso de las figuras literarias, del lenguaje connotativo también, o del el lenguaje metafórico, que algunos lo conocen también de esa manera, el lenguaje literario en general. Muy bien, está por terminarse esta sesión. Como saben, Zoom nos da 40-45 minutos de sesión y pues se cierra. Entonces,
lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar esta sesión y abrimos nuevamente otra. ¿Sale? Volvemos a abrir nuevamente Zoom, cuestión de 1 minuto, y regresamos nuevamente para terminar con pues esta hora de sesión. ¿Sale? Entonces, bueno, nos vemos, nos escuchamos en unos minutos. Gracias.